¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar a un buen amigo que durante muchos años ha estado en nuestras tertulias en la televisión, en Canal 8. Él es un analista político, entiendo yo que de primer orden porque conoce muy bien la política y a los políticos canarios. Muy buenos días, don Arcadio Domínguez, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Al hilo de esto que acabo de decir por último, de que eres bastante conocedor de la política canaria y de los políticos canarios, tú conociste y tuviste mucha relación con el recientemente fallecido expresidente de Canarias, Lorenzo Larte, ¿no? Efectivamente, así es. Ya tiene uno muchos años. Lo único que me queda es algo de experiencia en la política. Desde muy joven coincidí con Lorenzo Larte, lo conocí en su primer proyecto político que se llamó Unión Canaria. Estuve en la presentación de ese proyecto político. Todavía estábamos hablando en los principios de la transición. Si no me falla la memoria, creo que fue allá por el año 76 cuando conocí a Lorenzo Larte. Fíjate si han pasado tiempo, estamos hablando del siglo pasado. Y a partir de ahí fueron más de 40 años de convivencia, de coincidencias, de reuniones, de trabajos, de discusiones también. Y del proyecto aquel inicial de Unión Canaria pasamos luego a la Unión de Centro Democrático, la UCD. En aquel momento tuve la suerte o la oportunidad, o, en fin, o el destino de incluso de trabajar en Madrid, muy cerca de Adolfo Suárez, como presidente de la juventud de UCD aquel tiempo, hasta que prácticamente desapareció la Unión de Centro Democrático. Entonces acompañé a Lorenzo Larte también en la siguiente aventura, que era el Centro Democrático y Social, que partido político que creó el propio Adolfo Suárez. Con el Centro Democrático y Social estuvimos hasta prácticamente que desapareció, allá por el año 91, donde se creó. Lorenzo Larte siempre fue un hombre totalmente entregado al tema de la política, tenía una pasión indiscutible y bueno, yo compartía con él estos proyectos y creamos el Centro Canario Nacionalista. Posteriormente nos unimos a lo que es Coalición Canaria, ¿no? Y ahí estuvimos hasta que yo mismo me retiré de la política y el propio Lorenzo Larte también, allá por el año 2011. Estamos hablando 2024. Fíjate si ha pasado años, Juan Carlos. Efectivamente. Y los dos lo notamos, pelo blanco, en fin, Claro, tanto tiempo, claro. ¿no? No, no, y hemos compartido tantísimas tertulias y hemos también discutido en tu emisora durante años. Yo ya perdí la cuenta, pero más de 20 años creo Sí, sí. que nos conocemos y que estamos compartiendo de distintas las emisoras que dirigías, ¿no? Yo tengo la intención, Arcadio, de en esta primera charla entre amigos hablar de la política nacional. Si a ti te parece bien, más adelante hablaremos de la política canaria. Pero teniendo en Sí. cuenta todo lo que está pasando en España desde que Pedro Sánchez se hizo cargo de la presidencia del gobierno de España, ¿qué impresión tienes tú de lo que está ocurriendo ahora? Bueno, yo estoy sufriendo. Tengo que confesar primero que nada que como persona, ya te digo, con mucha experiencia política y después de haber pasado de la política, yo hice el camino al revés. Empecé en la política nacional, bueno, ya te lo comenté, cuando me nombraron en Madrid, estuve 2 años viviendo y trabajando en Madrid, muy cerca de, bueno, con la UCD, muy cerca de Adolfo Suárez, hasta que regresé a Canarias en el año 82 y entonces he pasado por muchísimas peripecias, ¿no? Estuve eh, trabajando con el propio Lorenzo como asesor suyo en la presidencia del gobierno, estuve trabajando también como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, concejal con, bueno, con Coalición Canaria. Estuve también en el Cabildo. Al principio estuve como secretario político del CDS y finalmente, bueno, ya en la última etapa estuve también como asesor del presidente del Cabildo. Todo esto me hace, me lleva en este primer contacto
renovación de nuestros contactos me lleva a pensar que efectivamente la política de hoy a mí se me parece poco, o por no decir casi nada, a lo que fue la política de entonces, esta política de los años de la transición, la viví con muchísimo entusiasmo, la transición política hasta la fecha actual, ¿no? Con todas las vicisitudes y todos los cambios de gobierno, hemos tenido muchísimas experiencias, en algunos casos hemos compartido, y la política hasta un día, bueno, yo creo que empezó a cambiar justamente cuando Pablo Iglesias, el profesor político de la Universidad Complutense, entró en el gobierno de Sánchez. A partir de ahí, yo no sé si Sánchez ya tenía de alguna manera este tipo de forma de hacer política o fue contaminado por el Pablo Iglesias al que ha superado ampliamente. Y en aquellos primeros momentos en la Secretaría General del Partido Socialista de Pedro Sánchez, pues era, bueno, político con luces y sombras, joven, empezando y tal, pero no se le veía que fuera a ser tan arriesgado, tan, yo diría, lo digo con toda claridad, irresponsable de ir, digamos, urdiendo a su alrededor algo que ahora conocemos como el sanchismo. Ya esto no es el socialismo, ya no se parece en nada, desde mi punto de vista, al Partido Socialista Obrero Español que yo conocí y tú también conociste, Sí. y que, bueno, sin ser yo un entusiasta del Partido Socialista, sí recuerdo haber trabajado en mi primera etapa política con muchísimo cariño con Francisco Fernández Ordóñez, que era un socialdemócrata que se incorporó al proyecto de Felipe González con el Partido de Acción Democrática, y llegó a ser ministro con Felipe González, y estuve también muy cerca de Fernández Ordóñez. Lamentablemente falleció prematuramente por una enfermedad súbita que tuvo, y conocí y tuve y tengo grandes amigos en la socialdemocracia española de aquel tiempo. Amigos algunos con los cuales me sigo viendo y seguimos compartiendo tertulia, y me dicen también ellos, socialdemócratas de la primera hora, que desconocen completamente la deriva que está llevando Pedro Sánchez al Partido Socialista actual. A mí hasta me parece un milagro que se mantengan todavía en el alambre, ahí con esos equilibrios que ha hecho, y que a pesar de las críticas uh, pues históricos dirigentes socialistas, desde el propio Felipe González, Alfonso Guerra y otros muchos más, algunos más recientemente se han tenido que marchar del partido, como el caso de Redondo. Bueno, el caso es que yo creo que la política en estos momentos que estamos sufriendo en España me parece innecesario y me parece peligrosísimo. Y la deriva que está tomando el actual gobierno, ya, oye, que Felipe González lleva ya unos, perdón, Pedro Sánchez lleva ya bastantes años en el gobierno. Ha Sí. tenido, digamos, varios ensayos, y al principio tuvo incluso una intención de pactar con Ciudadanos, cuando Ciudadanos tenía una fuerza política importante dentro del Congreso de los Diputados y era un partido que prometía tener pues, ese papel de bisagra. Pues Ciudadanos no quiso pactar al final con Sánchez. Curiosamente, si uno conserva la memoria y retrocedemos un poco en el tiempo, aquellos primeros intentos del grupo de ciudadanos de pactar con Sánchez, hoy recordaríamos que en aquel momento consideraron que no era adecuado porque Pedro Sánchez no tenía nosotros tampoco lo sabíamos, ¿verdad? Porque estamos fuera de esas interioridades, pero parece ser que Pedro Sánchez desde pronto, desde que se hizo cargo de la Secretaría General del Partido Socialista, hasta la fecha,
pues ha ido cumpliendo con un plan que no sé si el plan para mí es muy simple, que es mantenerse en el poder, Bien. a costa de lo que sea, pactar Bien. con quien sea. Y Vas ese es el plan. Y has estoy empleado el completamente... término, has empleado el término peligroso, y peligroso por lo que está resultando con los pactos con los nacionalistas extremos como Jung o Bildu. Sí, eso es que en otro tiempo era impensable. Hoy lo estamos casi naturalizando a medida que pasan las semanas. La verdad es que llevamos un tiempo de política espectacular, muy entretenido. A mí, yo he pensado muchas veces que este tipo es este momento político sería ideal para discutirlo en una facultad de ciencias políticas. Pero hemos agotado un montón digamos, de términos, se han roto un montón de tópicos de la política anterior y ahora mismo estamos en una situación peligrosa. Y me parece peligrosa porque mm, va avanzando en digamos, eh, en ese afán por mantenerse en el poder que parece no tener límites. Estamos ahora mismo, para no teorizar demasiado, en un momento especialmente crítico. Es la primera vez en todos los años de democracia que nosotros conocemos, desde el año 76 para acá, más de 40 años de este régimen democrático, después de una dictadura, estamos viviendo comportamientos políticos en el Congreso de los Diputados nunca vistos con anterioridad. Y esto es para estar preocupado. Yo sinceramente lo estoy. Mm, a ver, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues que ahora se cambia el discurso de un día para otro, se cambia la posición del gobierno de un día para otro sin prácticamente tener ningún tipo de rubor, se miente con impunidad. Vamos, se miente con una facilidad impresionante. Recordamos que cuando Sánchez entró por primera vez en la Moncloa, pues en campaña electoral, la primera campaña electoral eh, que le llevó en definitiva a la Moncloa, pues él aseguraba que nunca en la vida pactaría con grupos como Bildu, ni siquiera con Pablo Iglesias, porque no podría dormir en la Moncloa, no podría dormir teniendo dentro del gobierno a un personaje tan políticamente, digamos, incorrecto como el propio Pablo Iglesias. Sí. Entonces, y lo de Bildu también llegó a decir a los periodistas que están ahí, estamos hablando de hace unos años, ¿cuántas veces quiere que le diga que nunca jamás en la vida pactaré con Bildu? Bueno, pues le acaba de regalar la alcaldía en Pamplona. Y ahora pues vamos a ver qué hará si este año hay elecciones en el País Vasco con Bildu, que parece ser, según las últimas encuestas, está creciendo un montón, ¿no? Se Bah, lo yo es que merecería, que el PNV perdiera esas elecciones, se lo merecería por la actuación que ha tenido hasta la fecha. Pero yo te quería recordar una cosa. ¿Te acuerdas que José Manuel Soria, ministro canario con Mariano Rajoy, tuvo que dimitir por una cosa que hoy sería una nimiedad con todo lo que está pasando, ¿no? Y sin embargo, en aquel momento fue un escándalo tremendo y comparado con esto de hoy, es una cosa tremenda, ¿eh? ciertamente, es que eso intentaba. Claro, yo no, intentaba decir que la política que nosotros vivimos en los primeros tiempos, en fin, Adolfo Suárez arrancó con aquella, digamos, mm, propuestas de concordia, de los pactos de la Sí. Moncloa y todo aquello, para Adolfo Suárez, bueno, digamos que nos creó a esta generación una tendencia política valorando muchísimo pues el respeto, ¿no? Y podríamos tener, y teníamos, debates durísimos, pero en lo ideológico, en una propuesta de ley, la que sea, pero no como en la actualidad. En la actualidad estamos, mmm, y lamentablemente es así, vale todo, se ha naturalizado todo. En estos momentos, como recordabas ahora mismo, pues
si José Manuel Soria, que fue ministro, estuviera en estos instantes en la política, pues podría decir lo que dijo y 20 veces lo contrario y no pasaría No nada pasaría porque nada. ya lo hemos ido naturalizando. A mí eso Sí, me preocupa, ¿eh? claro, A mí claro. eso me tiene preocupado porque realmente yo hablo con mucha gente de mi entorno, de mi edad, gente de mi generación y con otra gente más joven también, porque tengo dos hijos jóvenes, y, y les parece normal. Bueno, pues mira, esto son cosas de políticos, Sí, pues sí, todo, parece que todo vale, ¿no? tienes razón. Sí, sí. Una cosa, está enredado Pedro Sánchez ahora con la amnistía, que vamos a ver si consigue llevarla a cabo o no, pero tanto de la amnistía, si la saca adelante, ¿crees que incluso este hombre puede llegar después a ofrecer incluso el referéndum en Cataluña? Yo creo que no, yo creo que no, y probablemente ni siquiera parece que esté muy claro que consiga eh, no sé, en 7, 8 días, porque no le queda más, hay un plazo, que ya el proyecto de amnistía del gobierno fue rechazado por el Congreso de los Diputados. Ahora tienen la oportunidad de poderlo llevar, así está establecido en los reglamentos, por segunda vez al Congreso. Eh, bueno, si el Congreso en esta segunda oportunidad que tiene, no sé si será en 7, 8, 9 días, tendrá que tomar una determinación. Si vuelve a rechazarlo el Congreso, pues ya decae, ya no puede volverlo a llevar, con lo cual el gobierno no podrá, por decreto, establecer una amnistía como la pretendida por sus socios, ¿no? Mm. Eso por una parte. Yo creo que ni siquiera va a llegar a ese momento. Pero, por otro lado, si llegara el caso que en esta segunda oportunidad lo aprobara el actual proyecto de ley con algunas modificaciones para que le votara los de Puigdemont y sacar entonces ese resultado, pues entonces yo creo que tampoco podría llegar a entrar en vigor porque tendría que ir al Senado, el Senado lo rechazaría, luego después hay, y lo sabes mejor que yo, el conflicto existente en estos momentos dentro del Poder Judicial, que se va decantando en una mayoría clara por parte de los jueces y fiscales en contra de ese proyecto de ley, porque no cumple la normativa, pues yo creo que a estas alturas en las que estamos hablando, pienso que no va a, ni siquiera a aprobarse. Lo Y que si se aprueba, pasa, no se va a poner en vigor. lo que pasa, Arcadio, es que cuando hablas de jueces y fiscales, en el Constitucional está Cándido Conde Pumpido, que es, eso lo digo yo, un vasallo de Pedro Sánchez, y es capaz de aprobar eso y lo que se le ponga por delante. Yo no tengo ninguna duda que hay gente, lo hemos visto, en fin, tenemos el recuerdo reciente, que hay gente que ha cambiado de opinión, hay personas que se han expresado en contra y luego después o bien se ponen de lado y luego después más tarde terminan siguiendo, no sé con qué magia, terminan siguiendo las propuestas de Sánchez. Es una cosa que hay que estudiar porque es rarísimo. Empezando por el actual presidente del grupo parlamentario, Pachi López, que portavoz del grupo parlamentario, era un antisanchista declarado. En su momento compitió con él por la Secretaría General. El, el mismo Zapatero, el anterior presidente socialista, tampoco era nada sanchista y hoy es un Sí, sí. defensor, en fin, hasta el final. Yo creo que están un poco, yo creo que en general el sanchismo, no sé cómo ha crecido de esta manera alrededor de Pedro Sánchez, pero aquí hay dos cuestiones. Vamos a intentar reducir todas las posibilidades. Dos, me gusta siempre reducir si puedo dos. Una, que continúe adelante con esto, superando todos estos obstáculos y consiga sus propósitos, con lo cual me atrevo a pronosticar que será caótico para el país y que será peligrosísimo en general para
el actual sistema democrático español, porque, claro, hay mucho malestar en la calle. Esa sería una. Y la otra, que me parece que es la que yo veo con más posibilidades, es que fracase el Sánchez. En cualquier momento, cuando menos... Sí, yo lo veo así, puede romperse pronto, más pronto que tarde. Hay algunos desafíos que están por delante muy próximos. Uno es las elecciones europeas, que tendremos en el mes de junio, estamos ya a mitad de febrero. En junio es bastante probable que, que Pedro Sánchez pierda las elecciones europeas de una manera estrepitosa y se abra una crisis dentro del Partido Socialista importante. Pedro Sánchez en este momento utiliza una forma de gobernar, yo desconozco cómo lo hace, pero sí se ve que consigue convencer a gente que está a su alrededor de que lo que está haciendo es correcto y que es lo mejor, y lo mejor para el país. Y eso, a priori, que nos asusta y nos preocupa, también puede ser que sea su peor trampa, porque él está creciendo, está cada vez más convencido, cree que ya poco más o menos que es imbatible, que podrá conseguir todo. Antes pasamos de largo el tema del PNV. El PNV tiene un compromiso electoral inmediato en el País Vasco. El PNV está apoyando en estos instantes a Pedro Sánchez porque además le apoya en el gobierno vasco. Pero el PNV se puede quedar desplazado. Y si eso así, y si fuera así, el PNV hoy por hoy en el Congreso de los Diputados mantendría el actual grupo parlamentario que tiene, aunque pierda las elecciones autonómicas, pero sí que mantendría el actual grupo parlamentario y ese es tan decisivo como el de Puigdemont, de modo y manera que si Puigdemont cediera, favoreciera la continuación de Sánchez, ya sería el PNV, que fue quien lo colocó ahí, el Sí, que lo sí. tiraría fuera de ahí. Una cosa, has hablado de las elecciones en junio al Parlamento Europeo, pero antes, el 18 de este mes, tenemos la gallega. Si en Galicia perdiese el Partido Popular y ganase el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, junto con el PSOE, ya sería una tercera autonomía nacionalista extrema, eh, por una parte. Y por la otra, tocando tangencialmente Canarias, imaginemos que no sale la amnistía, en fin, todo, pero se ha prometido otras muchas cosas, por ejemplo, condonar la deuda de Cataluña, y entonces el resto de las comunidades, ¿qué harían? Por ejemplo, Canarias. Cataluña tiene una deuda monstruosa, Canarias apenas tiene 1.000 millones de deuda, entonces, ¿cómo le van a condonar aquella deuda a los catalanes? Y el resto, como Canarias, ¿qué haríamos? Mm, protestar. No sé, es que no nos queda otra. O sea, la protesta es la posibilidad que tenemos ahí. Bueno, efectivamente has dicho algo que es para pensarlo y hacer un inciso. Las elecciones en Galicia son más inmediatas, son la semana que viene, o sea, el 18 de febrero, si no, Sí. en fin, y ahí mm, yo no me creo eh, las últimas encuestas del centro, bueno, no me creo ninguna encuesta del centro de iniciativa, del Claro, CIS, sí. porque está totalmente apañado, ya eso lo sabemos, está, en fin, es un descaro. Lo utilizan como herramienta para convencer a los que están en duda sobre un voto y entonces la gente al final, si ve que va a ganar este, vamos a apoyar esa posibilidad. Pero yo creo que las elecciones en Galicia las va a ganar sin grandes dificultades el Partido Popular. Y la noticia aquí es que el Partido Socialista, ni siquiera el CIS, nadie se atreve a decir que va a subir. O sea, está hoy en tercer lugar. Y, por cierto, Sumar, que es el nuevo proyecto lateral de Sánchez, un proyecto de Sánchez también, eh, quedaría fuera del Parlamento gallego. Podemos también quedaría fuera del Parlamento. El BNG es cierto que subiría,
pero no lo suficiente como para formar gobierno con lo que el PSOE sume. No lo van a conseguir. Y yo creo que tendrá una repercusión de cara a las europeas, es decir, la pérdida de votos del PSOE en Galicia, la pérdida de esas elecciones, también están muy próximas en el tiempo, también se podrán ser un elemento más, uno más, para que el electorado de España se anime a rechazar la candidatura que presente el Partido Socialista a las Europeas. Me quedan 2 minutos y poco, Arcadio. ¿Podríamos resumir ya haciendo un de lo que hemos hablado y de lo que esperas ya, porque hay cosas que se van a producir rápidamente, y dejar claro tu visión de lo que, claro, cuando hablas de peligro, a mí me parece que acierta, es peligroso, y de lo que puede esperar España. ¿Llegará Sánchez a diciembre? Lo que puede esperar España en los próximos meses. Yo estoy convencido, no sé si es que quiero estar convencido, pero estoy convencido que Sánchez no llega a final de año como presidente del gobierno de España. Y por esa experiencia que decíamos al principio que hemos acumulado, no tenemos otra cosa que experiencia, me acuerdo de otros que fueron presidentes antes que él, que cuando dejaron de ser presidente, prácticamente la gente ni le saluda. O sea, se queda reducido a, pues a la mínima expresión en cuanto se refiere a influencia y poder político. Perder la presidencia para Sánchez antes de tiempo supone dejar la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español también antes de tiempo. No lo aguantarán, ni él mismo se aguantará al frente del partido si pierde el gobierno. Y el gobierno lo va a perder, lo va a perder. Yo tengo la sensación, por lo que estoy oyendo y viendo en los movimientos, sin explicarlo demasiado, tengo la sensación que es bastante más que probable que Sánchez intente coincidir o adelantar las elecciones para hacerlas coincidir con las europeas para junio. Vaya, En junio, en junio va a perder la lista de las europeas, va a perder también la posible renovación al frente del gobierno de España, porque ahí va a perder las elecciones de una manera más clara que lo que ocurrió en julio del año pasado. En julio del año pasado, ahí no tenemos tiempo para analizar aquello, pero era bastante previsible que ya ahí las perdió, de hecho las perdió. ya perdió, sí. Es la primera vez, es la primera vez que tenemos un presidente de gobierno en España habiendo perdido las elecciones. Es cierto que en los ayuntamientos y en todas las distintas corporaciones, incluso en las autonomías, estamos acostumbradísimos a pactos de perdedores, pero nunca había ocurrido en España, a nivel de España. Bueno, pues vamos Y a ver si efectivamente tienes razón y en junio hay elecciones. Yo me temo que no, porque este está aferrado al poder. Arcadio, muchas gracias por atenderme esta mañana. Y si te parece bien, hablamos en poco tiempo para hablar más concretamente de Canarias. no, gracias a ti por llamarme, por coincidir de nuevo, por encontrarnos y por poder, por lo menos en este espacio, decir las cosas sin complejos, sin ningún tipo de complejos, que hay mucho. Y otro día, si tenemos oportunidad, pues hablamos también cómo ha cambiado el mundo de los medios de comunicación. Me parece muy bien. Sí, sí. Escrita y también las distintas televisiones, es una cosa asombrosa, pero bueno, Asombroso. podemos por lo menos a partir en este espacio nuestro, podemos comentarlo con Muy bien. libertad. Gracias, Arcadio. Gracias, Juan Carlos. Venga.